y es precisamente ese cuando las obras que por analogía pueden considerarse teorías artísticas, por lo tanto esta lista no es exhaustiva. Y al no ser exhaustiva, pues tenemos ahora lo que son las aplicaciones, que normalmente en México las aplicaciones y los videojuegos se protegen como obras de cómputo, porque en la ley no tenemos una obra que se denomina multimedia, que en muchos países se protegen las obras de videojuegos a través de la figura de la obra multimedia. ¿Qué queda fuera de la protección de la ley? Aquellas que no son originales, es decir, que no cumplen con esa impronta personal del autor, como lo llaman algunos colegas argentinos, que es precisamente el sello del autor, lo que no es obra, y está en tela de juicio mucho lo que es el arte conceptual, ¿no? ¿Qué no protege el derecho de autor? Las ideas e invenciones, las ideas en sí mismas. ¿Qué es eso? Imaginemos lo que comúnmente vemos en las telenovelas. El joven o la mujer pobre que en un semáforo se enamora del rico, el rico la lleva a su casa, se casa con ella y se viven felices para siempre. Esa es una idea en sí misma. Lo que se protege es cómo expresas esa idea, es decir, cómo yo voy a empezar a realizar mi guión o cómo yo voy a empezar a escribir mis diálogos con los nombres, con las circunstancias, con las calles, con la forma en que lo voy a empezar a relacionar. Eso sí se protege. Lo que no se protege es la idea en sí misma, que es una idea vaga de lo que yo tengo. Las invenciones no se protegen por derecho de autor porque estas se protegen a través de la figura de la patente, que está regulada en otra ley, que es la ley de la propiedad industrial, que vamos a ver más adelante. El aprovechamiento industrial, los esquemas, los juegos, los negocios, las letras, los dígitos o los colores aislados. Aquí es muy importante, y por eso tiene un doble asterisco, hay letras que sí se encuentran protegidas, aunque sea aislada, porque la propia forma en que el autor la creó tiene una personalidad reflejada, es decir, es bastante original, tiene su sello personal esta letra que se puede proteger. Al igual en los colores hay algunos asuntos, por ejemplo la pintura de color rojo de cada año de Nissan es distinta a la del año pasado y hay un concurso porque es muy específico el color rojo de Nissan, y hay un concurso en las universidades en Japón que diseñan el color rojo del año siguiente del auto. Entonces no vamos a encontrar los mismos pantones o la forma en que están creando el color en un modelo y en otro, aunque sea el mismo auto. Los nombres o frases aisladas, los formatos o formularios, los escudos, banderas, emblemas y las leyes y reglamentos. ¿Qué pasa en las leyes y reglamentos y por qué también tiene dos asteriscos de la presentación? Porque no se protege el texto de la ley. Lo que se protege son los comentarios que se realizaron a la ley. Es decir, muchas veces encontramos leyes comentadas, no sé, ley comentada por Miguel Carbonell. Entonces, lo que se protege de esa ley no es el texto, sino el comentario que hizo ese autor. Las noticias en sí mismas tampoco se protegen, pero sí cómo la expresó la persona que escribió la noticia. Nosotros podemos ver en todos y cada uno de los periódicos, en el caso más reciente, la cantidad de muertos por el terremoto de Ecuador, y la noticia es esa: hubo X cantidad de muertos por el terremoto que se encuentra en Ecuador, o que sucedió en Ecuador. Cada uno de los periodistas va a ir redactando su noticia por circunstancias, por información que él va obteniendo, y esa forma en que expresa esa noticia es lo que se protege. La noticia en sí no, sino cómo expresa la noticia. Los refranes, los dichos, las leyendas, los hechos, los calendarios y las escalas métricas tampoco se pueden proteger por derecho de autor. Es decir, aquí no podemos proteger la leyenda de La Llorona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la propia ley tiene una prohibición de registro por materia autoral. Ahorita vamos a empezar a analizar cada una del estado de las obras que les leí con anterioridad para irlas viendo. ¿Qué es la obra literaria? Alude a todas las formas escritas originales. De aquí tenemos un tema que ha estado en boga en los últimos años y que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya en una de sus revistas ha definido que depende, que el tweet sí puede ser protegido por derechos de autor si el contenido, es decir, si esa forma en que expresó el autor es verdaderamente original. ¿Por qué?
porque no podemos limitar porque tenga determinados caracteres una obra, es decir, puede ser totalmente original, es decir, totalmente creada por parte de su intelecto, de un autor o un tweet, y ese tweet ser tan original como cualquier otra obra escrita. Entonces, todo depende del contenido, porque el tamaño ha quedado fuera. De hecho, ya hay un criterio por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual en una frase ocupada para un tequila, en donde alude a lo mismo, que el tamaño no importa para proteger la obra. Y eso es bastante importante, con lo cual se refuerza la idea que ya traía la OMPI, ahora en tribunales nacionales, en donde dicen que el tamaño no importa, si lo que importa es que la obra sea original, es decir, que sea de la creación de ese autor y que haya salido de su intelecto y que lleve su personalidad reflejada. Entonces ahí estamos en un motivo de discusión, porque la autoridad no puede prejuzgar la originalidad de una obra, porque no se puede meter dentro de la cabeza del autor y ver si efectivamente lo hace. Por eso, después vamos a ver más adelante, que los registros son declarativos y no constitutivos de derechos. La musical con o sin letra. Es la conjunción de sonidos armonizados con o sin letra, con la posibilidad de ser interpretados mediante un artefacto u objeto diseñado para ello, es decir, un instrumento musical, y o por la voz. Es decir, en muchas ocasiones, en el caso de la ópera, quizá no encontremos música de fondo, o quizás sí podemos encontrar música de fondo. Por eso la musical puede ser con o sin letra, o simple y sencillamente tienen que ser percibidos por el sentido auditivo y conformar un todo melódico. ¿Qué pasa con los sonidos de la naturaleza o el ruido? Si yo llego y grabo esos sonidos, no tengo un derecho autoral, porque yo no soy el autor, por ejemplo, de los sonidos que hacen los delfines, ni tampoco del sonido que hace el mar, pero sí puedo obtener otro derecho que como productor de fonogramas, al momento de yo invertir en esa grabación, tengo un derecho conexo sobre la grabación, más no sobre lo que están silbando las aves o sobre el ruido del mar. Sobre eso no tendría yo derecho, pero sí sobre cómo yo fijé y cómo yo grabé ese sonido. La musical con letra nos dice que cada uno de los autores podrá libremente ejercer los derechos de la parte que le corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me encuentro en una musical con letra, puede ser que un compositor realice la música y un autor realice la letra. ¿Qué sucede en ese caso? Cada uno de ellos podrá utilizarlo separadamente si así lo deciden, y los derechos serán por partes iguales, salvo pacto en contrario. ¿Qué es esto? Salvo que alguno de ellos diga, bueno, pues yo voy a invertir más en la promoción, entonces me queda 70 y tú 30, pero eso ya lo decidirán ellos. La ley dice que si no existe esa diferencia entre 70 y 30, se estimará que serán 50 y 50 y que cada uno de ellos podrá hacer por otro lado o de forma separada explotar su obra. En este caso, uno va a explotar la letra y el otro la música, y entre los dos en conjunto, y de esa explotación 50 y 50. La dramática es el conjunto de acciones o monólogos, diálogos con ideas conexos de una o generalmente más personas cuyo fin es ser representado en escena. La obra dramática es lo que comúnmente denominamos la obra teatral. Es decir, entonces vamos a un teatro y ahí puede haber un monólogo, pueden haber varias personas, puede tener escenografía y está escrita de una determinada manera para que se vaya desarrollando de esa forma. La danza es una expresión artística que utiliza una sucesión de posiciones y pasos ejecutados según un ritmo musical. Y, por ejemplo, ¿cómo puedo ir a registrar una obra de danza? Pues puede ser a través de este sistema de notación, que como podemos observar, ese simbolismo que viene ahí son los pasos que debe dar, y la gente que escribe danza lo va a realizar de esta forma. Pero imaginemos que yo no escribo danza, pero sé bailar, y creo algunos pasos, creo alguna danza, pues lo que hago es fijarla. ¿Cómo la fijo? Pues la voy a fijar a través de otro medio, que puede ser una videocámara, y ahí estoy representando también la obra y la estoy fijando. ¿Qué es lo que me va a proteger? Esa serie de pasos que yo estoy haciendo y que pues, lamentablemente no sé escribirla con el sistema de notación que podemos ver con anterioridad. Las obras plásticas, que son la escultura, que son creaciones originales que con forma tridimensional que sirven para diversos fines en las esferas de las actividades intelectuales, es una de las obras plásticas así, pero como podemos observar en esta
el soporte material no es efímero, como en este caso. ¿Cómo puedo comprobar que yo creé esa obra si llega el mar y se la lleva? Muy fácil, ya la fijé con otro soporte. ¿Con cuál otro soporte? Si bien está fijada en un soporte material como es la arena, necesito una prueba de la creación, porque si llega el mar y se la lleva, ya no tendré prueba de esa creación, ya no sabré si realmente está, porque se está en un soporte efímero. Entonces lo que necesito hacer es reforzar esa idea de fijación, y lo hice a través de una fotografía. Con esto ya compruebo yo que yo fui el autor de esa obra en un soporte efímero. ¿Se pueden proteger? Sí, claro que se pueden proteger las obras que están en soportes efímeros. ¿Cuántas veces no hemos ido, por ejemplo, en el Distrito Federal hay un antro que está hecho con hielo, entonces, y hay algunas esculturas, esas se pueden proteger, claro, pero como es un soporte efímero, al paso del tiempo se va a deshacer, se va a degradar de manera muy pronta, entonces necesito tener esa prueba de que se creó y le tomo una fotografía y la puedo registrar. La obra arquitectónica es la creación en el sector del arte relativo a la planeación, diseño, construcción de espacios con fines funcionales, sociales y estéticos. Aquí tenemos una excepción por una parte y un derecho por otro en el caso de las obras arquitectónicas. Porque te dice la ley que el autor de una obra arquitectónica no podrá impedir que el propietario haga modificaciones. Es decir, yo voy con un amigo, un conocido, o voy a una agencia de arquitectos y les digo, necesito que me diseñen mi casa. Entonces, yo le estoy encargando cómo la va a diseñar, o en su defecto, escojo alguno de los modelos que él ya tiene previos y se empieza a realizar la construcción. Pero al paso del tiempo, yo decido hacerle modificaciones a esa obra, y entonces en primer momento diríamos, no puede hacerle modificaciones porque tú nos habías dicho que el derecho de integridad era exclusivo del autor. Sí, pero aquí existe una excepción. ¿Por qué? Porque la ley da prioridad al derecho de propiedad del inmueble para que el titular o el dueño de ese inmueble pueda modificar su casa. Pero el autor, en este caso, tiene la facultad de que su nombre sea asociado a una obra alterada. Es decir, muchas veces nosotros podemos pasar por los centros históricos de las ciudades y vamos a ver que existe una placa en donde viene el nombre del arquitecto, que fue el que creó esa obra, y en algo otras ya no está el nombre. ¿Por qué? Porque quizá el dueño de esa casa ya la modificó, entonces el arquitecto dijo, ya no quiero que esa obra que modificó en aquel entonces mi cliente aparezca mi nombre. Ese es su derecho. Entonces tenemos dos derechos. Por un lado, el propietario de la casa puede hacerle modificaciones sin que el arquitecto se moleste, y por el otro, el arquitecto, en este caso es un autor arquitecto, tiene el derecho a que no se mencione su nombre como tal. La obra cinematográfica o audiovisual se entiende la expresarle mediante una serie de imágenes asociadas con o son sonorización incorporada que se hacen susceptibles o perceptibles mediante dispositivos técnicos produciendo la sensación de movimiento. Aquí hay algo bastante interesante. Te dice la ley que las obras audiovisuales son con o sin sonido. Podríamos entender que es algo un poco contra la lógica, porque me está diciendo que es audio, entonces tendría que percibirlo a través de mi sentido auditivo. Pero dice con o sin sonorización incorporada, más bien va enfocada a una cuestión de una especie que podría ser la cinematográfica. Pero bueno, así está realizada la ley. Lo que sí tiene como, digamos, diferencia a la ley española es que aquí sí dice que es como produciendo la sensación de movimiento. La ley española no contempla esa partecita, pero en el caso de la mexicana sí la mejoraron, aunque yo no considero que esta definición sea la más apropiada para una obra audiovisual. La obra cinematográfica tiene diversas características bastante importantes. Una obra cinematográfica conocemos como una película, porque tiene autoría y titularidad definidas dentro de la propia ley. Te da distintos autores, que es el director realizador, el guionista, la música original que se realiza para la película, el fotógrafo, la música la comúnmente conocemos como soundtrack, el fotógrafo, y en el caso de que tenga caricaturas y dibujos animados. Pero te dice la ley que el titular de esa obra
o de los derechos patrimoniales, digamos, de las regalías, de lo que se va a obtener de la obra, le corresponden al productor. ¿Y quién es el productor? El productor es la persona física o moral con la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad, la realización o que la patrocina.